Hermanos y amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Es un privilegio poder compartir las verdades que atañen a nuestra vida, pero también lo que dice la palabra del Señor. Existe un proverbio muy interesante, pero antes de mencionarlo, quisiera decir que hay este próximo domingo elecciones en Colombia. Y tenemos que saber elegir. Hace 15 días hubo elecciones en el Ecuador. El día de este domingo anterior hubo elecciones en Argentina. Y también hubo elecciones en Venezuela. Y el próximo domingo habrá elecciones en Colombia. Así que este mes es un mes de elecciones. Pero tenemos que saber elegir, porque no todos los gobernantes son apropiados. Y vamos a analizar un poquito este aspecto. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2 dice: cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. Entonces quiere decir que hay dos clases de gobierno: el gobierno de los justos y el gobierno de los impíos. Y nosotros tenemos que saber elegir, y lógicamente debemos elegir a los justos. Eso no quiere decir que la iglesia se involucre en la política directamente, pero la Biblia sí habla del gobierno, tanto de las naciones como de todo el mundo. Cuando analizamos la Biblia y vemos que Dios es el dueño de todo, y voy a mencionar dos aspectos. En el Salmo 24 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si de Dios es el universo, Él lo creó y es el dueño, lógicamente que Él lo gobierna. Gobierno quiere decir saber gobernar las diferentes áreas de una sociedad. A eso se refieren los gobiernos. ¿Y quiénes gobiernan? Los políticos. Ahora, la política es la ciencia de gobernar, y la política no es corrupta. Los corruptos son los políticos, y tenemos que nosotros saber diferenciar entre lo uno y lo otro. Cuando nosotros hablamos de corrupción, no estamos hablando del sistema, porque quienes corrompen al sistema son las personas, son los políticos, ellos son los corruptos. Entonces hay corrupción en la política, hay corrupción en la justicia, hay corrupción en la economía, en la educación, en la salud, etc. Entonces, note que las personas son las que corrompen las entidades, pero las entidades en sí mismas no son malas. Así que la política no es mala. Los malos son los corruptos. Entonces nosotros, para tener países en bienestar, tenemos que saber elegir a los candidatos, a los mejores, a los que no son corruptos. Ahora, si no hay, por decirlo de alguna manera, no hay candidatos justos, hay que escoger el menos corrupto, por lo menos para saber elegir. Ahora bien, cuando nosotros analizamos la Biblia, note que muchos de los grandes héroes de la Biblia no fueron religiosos, fueron estadistas o políticos. Y voy a mencionarlos nada más sin entrar en detalles. Por ejemplo, Moisés fue un hombre que habló con Dios y que recibió experiencias y que Dios le dio la ley a él para que la pusiera al pueblo. Pero Moisés no fue religioso, fue estadista. Y si nosotros miramos, él gobernó a Israel 40 años a través del desierto, desde que salieron de Egipto hasta que los dejó en la frontera de la tierra prometida. Durante 40 años fue estadista, fue gobernante. Cuando vemos que le delegó a Josué
Josué tampoco fue religioso. Josué fue el que repartió la tierra, llamamos el conquistador. Conquistó la tierra de Canaán y la repartió entre las tribus. Ese es gobierno, eso es estadismo, eso es gobernantes, eso es sociedad organizada. Si nosotros miramos a David, David también fue un rey, no religioso, sino un rey que fue puesto por Dios para gobernar y fue excelente gobernante en Israel, tanto que se habla como el mejor reino de Israel fue el rey David, el reino de David. Si nosotros siguiéramos enumerando, Daniel y sus amigos no fueron religiosos, fueron estadistas de Babilonia, siendo cautivos en ese lugar, y fueron estadistas y puestos en el estado para gobernar, juntamente con gobernantes babilónicos. Y allá ellos hicieron un trabajo especial, no se contaminaron, como dice la Biblia. Esther fue una mujer que tampoco fue religiosa, pero hizo un buen trabajo para guardar y conservar al pueblo de Israel. Y así pudiéramos seguir enumerando muchas personas. En resumen, nosotros tenemos que saber elegir este domingo en Colombia, como lo hicieron en Argentina, como lo hicieron en Ecuador, para poner personas que gobiernen nuestros países. Y necesitamos entender que cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. Y muchos países están gimiendo. Nosotros podríamos aquí mencionar en Latinoamérica varios, y en el Medio Oriente varios, y en otras partes donde el pueblo gime por los malos gobiernos. Así que, hermanos, para redondear el asunto, nosotros como cristianos no somos llamados a formar un partido político radical. Somos llamados a gobernar en cargos públicos donde Dios ponga a las personas aptas para gobernar con honradez, con la verdad, con principios y valores establecidos en la palabra de Dios. Ojalá que Dios nos ayude a entenderlo y a ser parte del cambio en nuestras sociedades para la gloria de Dios y bendición de muchas personas, incluyendo, lógicamente, a los cristianos. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa para continuar hablando acerca de los propósitos de Dios con la iglesia. Bendición para todos.